al tercer mes ya no vuelve a cumplir, toca volver Ojo, a reavivar el proceso, o sea, iniciar todo de nuevo. podríamos hablar de un delito continuado, ¿sí? Es decir, digamos que el papá de Kenneth debía un año. Un año son 12 meses, entonces debía esos 12 meses de alimentos. Él paga la obligación alimentaria por los 12 meses, sigue pagando la cuota mensual, ¿sí? Y vuelve y suspende. Pues habría que iniciar otra vez el proceso de inasistencia alimentaria por ese término que dejó porque son hechos distintos. Y frente a esa particularidad sí encontramos un problema, y es el tema de la prescripción, y ya lo vamos a ver acá. Esperen un segundito. Encontramos un tema con un problema con el tema de la prescripción, donde el delito de inasistencia alimentaria no es un delito de acción, sino es un delito de ¿qué? De homicidio. De omisión, efectivamente. Es un delito de omisión. Entonces, este delito de inasistencia alimentaria inicia acá. El delito de inasistencia alimentaria inicia acá, donde está la estrella, que digamos que es el término en el cual se dejaron de entregar o de otorgar los alimentos a la persona que legítimamente tiene el derecho a ello, como lo señala la norma. Entonces, estamos aquí. Ay, perdón. Estamos aquí. Entonces, aquí inicia a dejarse los alimentos. Entonces, digamos que transcurren. Bueno, ustedes saben hasta cuándo va la obligación alimentaria. ¿Cuáles son las edades de obligación alimentaria? Pues la regla general es hasta los 18 años, ¿no? Antes de Sí, cumplir la mayoría de edad. Pero si es mayor de 18 años y quiere estudiar, creo que pues también tiene la posibilidad de recibir alimentos hasta los 25. O si la persona que es mayor de edad no tiene sustento para valerse por sí sola. efectivamente. Está muy bien la definición. Entonces, legalmente, el límite legal sería ¿cuál? Los 18 años de edad. Siempre y cuando la persona siga estudiando, ¿sí? O no tenga las condiciones para valerse por sí solas, que eso la Corte también lo ha desarrollado y ha empleado entonces ese término para otorgar los alimentos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio para que ustedes tengan un poquito claro de la incidencia y la importancia del delito de inasistencia alimentaria. Entonces, digamos que, y también termina en mi concepto siendo imprescriptible, digamos que acá el menor tiene 14, no, pongámosle 16 años. ¿Listo? ¿Desde qué momento se configura la conducta punible? Aquí, desde el momento en que el padre deja de brindarle los alimentos. ¿Sí? En el momento en que el padre deja de brindar los alimentos, inicia la acción o la conducta punible que es de carácter omisiva. ¿Sí? No es comisivo, sino omisivo. ¿Hasta qué límite tendría el padre para otorgar los alimentos? Hasta los 18 años de edad. Hasta los 18 años está la obligación alimentaria. ¿Me hago entender? Sí, señor. Listo. Esperen un segundo, ya les voy explicando. Entonces, hasta los 18 años tiene la obligación alimentaria. Digamos, bajo el hipotético caso, vamos a poner varias circunstancias. Entonces, bajo el hipotético caso que el padre dejó de brindar los alimentos durante este periodo, el término de prescripción de la acción penal, es decir, de la terminación la terminación temporal del delito, son los 5 años siguientes. Aquí cuánto está la pena, perdón, de 32. Sí, los 5 años siguientes a la comisión del delito. Entonces, esto que está en verde, sería el término de prescripción. No obstante, ¿qué sucede?
que digamos que, listo, esa sería la regla general, ¿sí? Digamos que el muchacho no sigue estudiando, entonces el término de prescripción operaría está ahí y no habría ningún problema. El lío es el siguiente. Digamos que va de los 16, entonces el padre dejó de brindar los alimentos de los 16 a los 25 años. Pues aquí sí hay un problema. ¿Por qué? Porque a partir de qué momento empezaría a correr el término de prescripción, compañeros. Pues Digamos no que, sería, ¿cómo? pues no sería después de los 25 años. Sí, Exactamente. Desde el momento, ojo, y ese es un problema, porque entonces el delito terminaría prescribiendo, ¿cuánto es de 16? 9 más 5 años, ¿cuánto sería? 14 años. Tenaz. ¿Por qué? Porque la conducta, al ser un delito que permanece en el tiempo y al ser omisivo, es un delito continuado. Y al ser de carácter omisivo, pues la prescripción deja de operar ¿cuándo? Pues cuando se deja de causar el daño. En este caso sería a los 25 años, que es la terminación legal. Y eso termina siéndose un problema en términos de prescripción. ¿Por qué? Profe, digamos, esa norma, o sea, eso que nos estás explicando ahorita, aplica solo si, digamos, es que ahí nos explicas que hasta los 25 años. Sí, O sea, con el mismo que dejó de pagarle a los 16, sí, pero digamos, dime. es un poco complicado porque, digamos, si siendo menor de edad no le di alimentos, pues a la mayoría ya como que, pues ¿para qué? Sí, o sea, no creo que vea Pero, la obligación de pero dar alimentos. la obligación legal está de brindar los alimentos a partir de cuándo. Digo, ¿hasta cuándo? Pues si sigue estudiando hasta los 25 años de edad, ¿o no? Entonces, digamos que el muchacho cumplió 16 y el muchacho, digamos, entró a la universidad con 16 años y siguió estudiando. Eso no se va a interrumpir cuando cumpla los 18. ¿Sí me hago entender? Sino continúa, y eso es un error en el que cayó un fiscal en un proceso. Interrumpió a los 18 y dejó y el man no le seguía brindando los alimentos. ¿Sí me hago entender, Isa? Entonces ahí habría un problema, porque estamos hablando de un delito continuado, permanece en el tiempo, ¿sí? Tiene esa vocación de permanencia. Y ojo, se deja de configurar en qué momento. Pues en el momento en que la persona empieza nuevamente a brindar los alimentos o paga la obligación o llega al límite de 18 años o llega al límite de 25 años. Entonces yo no cuento el término de prescripción a partir de los 16, sino cuando existe la terminación legal de la obligación o cuando el man empieza a pagar los alimentos, que es lo que voy a explicar ahorita. Entonces ya habíamos dicho, la obligación puede terminarse cuando cumpla los 18, si no sigue estudiando, pero si lo sigue haciendo, la obligación culmina ¿cuándo? Pues a los 25 años de edad. Y ese término de prescripción lo cuento es a partir de ese tiempo. Ojo, digamos que al man le han asignado una cuota alimentaria de 200.000 pesos. Entonces, el man de los 16 a los 18 años, no, digamos que de los 16 a los 17. De los 16 a los 17 años, el man dejó de pagar los alimentos. O sea, durante este término, el man no pagó nunca los alimentos. Y digamos que cuando el man tenía, el chico tenía 17 años y 2 meses, entonces digamos acá, el papá continúa pagándole los alimentos, el man continúa pagando los alimentos hasta cumplir los 25 años.
O sea, de aquí hasta acá el man siguió cumpliendo, volvió a pagar. Ojo, ¿qué sucede? ¿Cuál sería el término o a partir de cuándo empezaría a contar el término de prescripción? De los 17 años y 2 meses. Efectivamente, a partir de que el man vuelve a completar la obligación alimentaria. Es decir, a partir de los 17 años y 2 meses que tiene el man, pues ahí empiezan a contar los 5 años. Pero los 5 años ¿de qué? ¿Frente a qué conducta? Frente a esta. Porque aquí ya está cumpliendo. Si me hago entender, de aquí a partir de los 17 años y los 2 meses vuelve a cumplir. Pero ojo, entonces la responsabilidad penal iría de los 16 años hasta el término donde el man incumplió. Entonces, digamos que a partir de los 17 años en adelante empieza a contar ese término de prescripción por ese delito. Profe, ¿Listo? una pregunta. Dime. ¿La pena aumenta dependiendo del número de años que debo de pagar? No, Estaba que preguntaba lo mismo. no se acumula. ¿Sí? Ojo, hagan, o sea, cuando, esperen que habían escrito en el chat y yo no vi. Sí, yo estoy grabando la clase, tranquilos. Entonces, ¿qué sucede? Pues que básicamente la pena no va a aumentar. ¿Por qué? Porque como hablamos de un delito continuado, no aumenta por cada mes o por cada año que el man haya dejado de dar los alimentos, sino imagínense la pena cómo aumentaría. ¿Sí? Es como aquel, yo no sé si ustedes vieron cuando hablaron de delito continuado, y eso lo hablamos nosotros, pero también lo debieron hablar con Diana, que la pena en el delito continuado no aumenta cada vez que se comete la conducta. Es como aquel cajero del banco que diariamente sustrae dinero para completar la suma de 10 millones de pesos. ¿Sí me hago entender? O por ejemplo, el delito de secuestro. Pues no hay un término, un límite temporal para decir cada cuándo se configura el secuestro, sino que el secuestro se configura desde el mismo momento en que se sustrae a la persona hasta cuando se deja en libertad. ¿Sí me hago entender? Igual acá. Entonces, no por cada mes que incumpla la obligación alimentaria, la pena va a aumentar. La pena se configura desde dónde? Desde el momento en que él deja de incumplir hasta cuando cumple, o hasta cuando cumple 18 años y no sigue estudiando, o hasta cuando cumple 25 años en el caso de que lo siga haciendo. Entonces, como hablamos de un delito de omisión, la vulneración al bien jurídico cesa en el momento o bajo las circunstancias que acabo de describir. ¿Sí me hago entender? Entonces, una pregunta. ¿Para adulto mayor no hay prescripción de algo o algo así? ¿Por qué? O sea, no entiendo. Que si existe alguna prescripción en adulto mayor o algo así cuando se le No, den para alimentos. nada, porque va a hablar que legítimamente tenga el derecho de recibir esos alimentos. Si me hago entender, el adulto mayor tendría la legitimidad. Igualmente prescribe. ¿Prescribe hasta cuándo? Pues hasta cuando se muera. Sí, hasta ahí va la obligación alimentaria. Si me hago entender, entonces digamos que tiene bajo su cuidado a su abuelo o a su padre, a su padre que es anciano. Es un ejemplo. Entonces digamos que el papá de que es anciano y no tiene cómo valerse por sí mismo y tiene esa obligación alimentaria. Pues ¿desde qué momento se configura? Pues desde que nace, desde que se deja de otorgar los alimentos hasta cuando se muere o hasta cuando el señor pueda valerse por sí mismo. Entonces, pues en el caso de los adultos mayores sí es un poco más complicado, porque ese tiempo va a ser indeterminado, no va a ser tan determinado como en el caso de los menores. Profe, Sí, dime. disculpa, lo que pasa es que su merced habla de los 5 años de prescripción. O sea, ese es el tiempo que yo tengo para O- demandar y no, reclamar mis alimentos. demandar o denunciar, porque si tú me dices demandarte, me vas a la jurisdicción civil. Denunciar, profe, perdón. Ah, bueno, eso es otra cosa. Listo. Ojo,
5 años para que se emita una sanción, para que se impute, por ejemplo, ¿sí? Para que se realice el proceso. Ojo, en el momento, en este caso, como hablamos de un delito que es de la jurisdicción del derecho penal abreviado, es la jurisdicción penal, pero hace parte del derecho penal abreviado, como hace parte de ese proceso, ese término de prescripción se interrumpe hasta la mitad, es decir, y se amplía hasta la mitad. Digamos que el fiscal decide trasladar el escrito de acusación a los 4 años y a los 4 años y 5 meses desde que se configuró la conducta. Traslada el escrito de acusación. Pues ese hecho de trasladar el escrito de acusación prorroga la conducta hasta por 2 años y medio, si me hago entender, para que sea sancionada. El término de prescripción es para que se emita una sanción. ¿Sí me hago entender? Pero lo que te digo, el problema es ese, que el man, digamos que hoy dejó de dar alimentos. Sí, digamos que dejó de dar alimentos hoy y han pasado 10 años y el menor hasta ahora tenía 10 años cuando se configuró la conducta. Pasaron 10 años, ¿sí? Y siguió estudiando. Pues el delito no ha prescrito, pese a que ya pasaron 10 años. Tendría que contarse 5 años a partir desde cuando se deja de configurar la afectación. Eso sí pasa, digamos que la persona, lo que acabas de decir, que no pagó por un tiempo, pero después pagó, pero no pagó lo que debía. Sí, las personas sí suelen acudir a la jurisdicción penal para esa sanción. Sí, claro, pues es que el derecho penal da más miedo que el derecho civil. Sí, entonces... Profe, A veces, muchas veces lo hacen es como por amenaza. Le dicen, si usted no me paga alimentos, lo mando a la cárcel. es un medio de Pero presión o como si por hay, confianza incluso. o sea, digamos que sí es efectivo recurrir a ese tipo penal, en el sentido que, digamos, si yo pongo la denuncia, sí me la van a, o sea, digamos, si, por decirlo así, si van ¿A cumplir? a cumplirla, o sea, digamos, si puede llegar el caso, o sea, pasa seguido. Pues O no, o digamos, profe, ahí no darían como un beneficio, digamos, no, pues usted no es un peligro para la sociedad, entonces no le no, voy a... el man va a quedar libre. El man va a quedar libre más que todo por la pena. Sí, no es un delito que tenga prohibición el artículo 68A. Entonces, por ejemplo, en un eventual proceso él puede quedar, solicitar la suspensión provisional de la ejecución de la pena, si la pena que termina siendo inferior a 4 años. ¿Listo? Entonces el man se puede ir para su casa. El lío es, y el verdadero lío con este tipo penal, es que el hecho de que tú acudas a la jurisdicción penal no es garantía de que te van a cumplir con la obligación. ¿Y qué se busca? Pues que se cumpla la obligación alimentaria. No es el hecho de imponer de manera vindicativa o por venganza, imponer una sanción penal, porque no tendría sentido. O sea que en este caso la jurisdicción civil es mejor que acá, que la jurisdicción penal. En este caso. Pues es que la jurisdicción civil puede ser más exigible incluso. Pues en el derecho penal hay personas que tienen 2, 3 condenas por inasistencia alimentaria por los hijos que tiene, más esos manes que tienen hijos por todo lado, ¿sí? Y pues no va a pasar nada. Se quedan con el antecedente y ya no los van a meter a la cárcel. O sea, es un delito que termina quedando como en el aire. profe, disculpa. Lo que ocurre es que yo tenía anotado en mi cuaderno que el derecho a alimentos prescribía los 2 años. O sea, ¿esto será para la jurisdicción civil? Ojo, para la jurisdicción civil, pero yo tengo entendido desde mi ignorancia del derecho de familia que ese delito no prescribe. O sea, los alimentos no prescriben. Pues no No sé. sé ustedes, o sea, es lo que yo tengo entendido, te quería que le preguntaran a su profe de familia, pero lo que yo tengo entendido es que no prescriben. Ojo, y ese término de prescripción, si llegaran a prescribir, es para el proceso civil, no para el proceso penal. ¿Sí? Acá la prescripción es totalmente distinta. La prescripción Vale. acá es ¿para qué? Para el término de investigación y de sanción. ¿Sí me hago entender? No para el término de reconocimiento del derecho. Como sí sucede con la jurisdicción civil, por ejemplo, para hacer
exigible una obligación. ¿Sí me hago entender? Acá no es igual, aquí es diferente, no es igual. Ah, muchas gracias, profe. Es que sí me generó como esa No, no duda. te Yo dije, ¿cómo preocupes. así? Ahora, Lorena, ¿qué pasa? Bueno, si pasa, digamos, 2 años sin estudiar después de los 18 años, ¿qué pasa? Ah, bueno, digamos que tenía la obligación de los 16 a los 18 y la incumplió. ¿Sí? Como lo habíamos señalado acá. Hagamos aquí nuestra pizarra. Listo. Entonces, digamos que el man tenía la obligación desde acá, que era desde los 16, que fue cuando empezó a incumplir. Desde los 16 años. Incumplió hasta los 18. Listo, esperen un segundito. Acá 18 años. Incumplió hasta aquí, que eran los 18 años. Transcurren acá 2 años, donde el menor, donde, bueno, el que ya no es menor, sino el que tiene en su cabeza la obligación alimentaria, no estudia. Entonces, durante este lapso de tiempo, o bueno, durante este lapso de tiempo es una redundancia, durante este lapso, él deja de estudiar. Entonces, aquí van 2 años, donde dejó de estudiar. Ay. Entonces, aquí transcurrieron 2 años donde el man no estudió. ¿Listo? Entonces, durante estos 2 años el man no estudió, se quedó sin hacer nada. Y cuando tenía 20 años, es decir, aquí, es decir, acá, durante esos 20 años, el man vuelve a estudiar hasta los 25 años. Entonces, aquí sí hay una interrupción de qué. Bueno, pueden haber varias circunstancias frente al ejemplo o frente a la duda que nos pone Lorena. Y son las siguientes. Entonces, durante este término de los 16 a los 18 años, hay la obligación alimentaria. Es decir, que él estaría incurriendo en el delito de inasistencia alimentaria. Ojo, ¿y dónde se interrumpe? Aquí. Acá se interrumpe. ¿Por qué? Porque aquí cesa o termina la obligación legal de brindar los alimentos. Es decir, que cuando estamos en estos 18 años, cesa la obligación. Y si digamos a partir de los 20 incumple, pues posteriormente tendrá que mirarse el concurso de conducta punible, el concurso homogéneo. Digamos que no, si no se ha desplazado la obligación